Hola, buenas noches, buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento con estudios de género en América Latina. Acabamos de pasar para acá la transmisión que teníamos en la página en Facebook por algunos problemas técnicos que ustedes saben que nunca dejan de presentarse. Estamos esperando en este momento que se una Rosa, nuestra invitada, entonces mientras espera, me gustaría saber ustedes de dónde se están conectando, que me puedan poner en los comentarios desde dónde se conectan para poder aprovechar y saludar, y por ahí derecho para que vayan pensando qué preguntas, qué inquietudes tienen para nuestra conversación. Pues la idea es que podamos tener una conversación muy amena y en la que podamos aprovechar esta participación tan importante, visibilidad de temas, sobre todo porque todavía sigue presentándose muchas brechas de participación de las mujeres indígenas. Entonces hoy estamos súper felices por contar con la participación de Rosa, que aquí se está conectando justamente. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy Yo todavía no te veo. Ahora bien. sí. ¡Ay, qué gusto verte! Sí, no nos está ayudando la conexión. Sí, eso es casi, acabamos de pasar por un montón de cosas que ustedes ni se imaginan. Me tocó incluso cambiar de locación así corriendo para poder llegar a encontrarme contigo, pero súper feliz de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, a todas las personas que se están uniendo en este momento, muchas gracias también. Eh, bueno, Rosa, preséntate tú, que tienes todo ese bagaje que nos estabas contando ahorita. Bueno, muchas gracias por la invitación, Diana. Para mí es un placer estar aquí con usted hoy y con las personas que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Rosa Cecilia Durán. Actualmente soy gobernadora de Cabildo de mi resguardo, que se llama Tierra Alta en el departamento del Guainía. Soy indígena del pueblo Curripaco y bueno, en este momento pues me encuentro en Bogotá apoyando un proceso con la organización indígena de la Cuenca Amazónica, que es OPIAC, que es el evento del Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas que se llama Rumbo a la COP. Entonces estoy complacida de estar con ustedes hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, yo les cuento que yo conocí a Rosa en un evento. Bueno, pero antes la estuve viendo en varios videos que hicieron con varias mujeres indígenas, que hizo Rosa con varias mujeres indígenas, y la verdad me generó mucha admiración por el trabajo que ella viene haciendo, no solamente porque no es fácil llegar a espacios de poder para las mujeres y en especial para las mujeres indígenas, sino también por esa calidad en la participación, por esa fuerza en la palabra, por esa capacidad de poner temas que incluso son muy complejos de poner, como por ejemplo algunos videos que vi sobre las violencias contra las mujeres indígenas, sobre bueno, todos los retos que se presentan, que ustedes saben que si se presentan para todo el mundo, pues también en el mundo indígena se puede presentar. Y, y por eso tuve como la oportunidad de conocerla y yo dije, o sea, esto no puede ser solamente para mí, no me puedo quedar solamente yo con este regalo de la vida, sino que también quiero que otras personas puedan conocer esta experiencia, que puedan tener ese acercamiento a esta palabra, a esta experiencia, a todo lo que acá se viene presentando. Entonces, gracias Rosa por aceptar la invitación y también, bueno, entonces la idea hoy es que podamos como conversar, que sea muy fluida entre las dos, también que tú puedas estar en la libertad de decir lo que tú quieras, lo que tú sientas. Yo voy a empezar como haciendo algunas eh, preguntas que me van generando y que de pronto he escuchado de personas que cuando estuve haciendo ahorita la invitación en las redes sociales de la página, algunas personas empezaron a decir, bueno, yo tengo esta pregunta, a mí me gustaría saber esto, entonces recogí como algunas de ellas para traerlas hoy. Entonces, a mí me gustaría que tú empezaras a contarnos un poco sobre cuál ha sido tu experiencia, cómo empiezas tú a participar y cómo llegas a ser gobernadora indígena. Bueno, el proceso mío es bastante complicado y muy largo. Yo empecé, bueno, yo vengo de una familia también de líderes, de hombres, la mayoría de hombres, pero sobre todo de una mujer
que fue la que nos formó a mi hermana y a mi tía en todo este tema de liderazgo. Empezamos como con todo ese proceso desde muy pequeñas, nos forman para esto, pero también es difícil porque nosotras, pues prácticamente no nos ganamos ese lugar así como de la noche a la mañana, sino que hay que pasar por todo un proceso de formación, un proceso de ganarse el lugar en medio de tantos hombres y sobre todo en nuestro pueblo y en nuestro departamento. Bueno, yo soy la primera mujer gobernadora de Cabildo en el departamento del Guainía y creo que para mí es un orgullo que asumir esta responsabilidad, bueno, un gran reto también asumir esta responsabilidad que tengo ahora y como le digo, esto es un proceso de formación que vengo haciendo durante todo el transcurso de mi vida en diferentes espacios, no solamente desde la parte indígena, sino también desde la parte institucional, porque también tuve la oportunidad de estar en procesos muy bonitos, en procesos ambientales donde conocí muchas personas maravillosas que también hicieron parte como de mi formación y de mi preparación desde la parte de todos los conocimientos occidentales, por decirlo así. Sí, sabes que cuando estabas diciendo eso, estaba pensando en algo y no sé tú qué piensas sobre esto, y es que a mí me da la impresión, yo he estado muy concentrada leyendo informes, leyendo sobre procesos, buscando como información de todo lo que se está haciendo en relación con género y medio ambiente, y siento que eso todavía sigue siendo una deuda, eh, y que pareciera una novedad para en muchos espacios. Eh, y no sé tú cómo has visto ese trabajo que se viene haciendo en relación con el enfoque de género, con los derechos de las mujeres indígenas, con la promoción de la participación de las mujeres indígenas en todo lo que tiene que ver con el mundo ambiental. El mundo ambiental para nosotros, o para creo que la mayoría de las mujeres, no solamente indígenas, y en pues en todo lo que es el Colombia, por decirlo así, y en todo el mundo, bueno, en gran parte de ella es un tema bastante complicado y muy difícil de tratar. En ocasiones porque pues todo lo que pasa en nuestra Amazonía colombiana muchas veces no es tan visible y no es como tan fácil hablarlo. Realmente a veces eso es un poco delicado y sobre todo por todas las cosas que pasan allá, ¿no? Entonces, cuando uno empieza todo este proceso de empezar a levantar la voz, de levantar la voz sobre todo por el derecho de las mujeres, por las mujeres que queremos también aportar a lo que es la transmisión de conocimiento y sobre todo lo que nosotras sentimos y cómo nos afecta todo lo que pasa en el territorio, es un poco complejo. Entonces, creo que ha sido un trabajo no solamente de hacerlo con los hombres, sino también con las mujeres, porque hay muchas mujeres que estamos en este tema de liderazgo, pero muy pocas estamos en el tema ambiental sobre todo, y lo vemos más como desde la parte del territorio y como ese derecho territorial que tenemos las mujeres indígenas. Ah, eso también es otra de las cosas que yo he estado notando, y es que muchas veces cuando se habla de mujeres indígenas, de medio ambiente, de la participación de las mujeres, siempre parece que si nos trasladamos más a estar considerando todavía los temas muy en un asunto del cuidado. Entonces, se habla de las mujeres indígenas en relación con algo como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, que es muy importante, pero a veces como que falta en esa parte de las conversaciones y del contenido. Bueno, ¿qué pasa con la vida de las mujeres indígenas? ¿Cuáles son las faltas que estamos teniendo a nivel social? ¿En qué les podríamos apoyar, por ejemplo? ¿Y cuáles son los derechos que deberían tener en cuanto a empoderamiento económico, en cuanto a cómo están las relaciones en la comunidad, para ellas que puedan participar, cuáles son las garantías que deberían tener y cuáles son los derechos propios más allá de todavía esa posición muy del cuidado del medio ambiente, muy del cuidado de las otras personas. Um, ¿Qué es en este momento lo que, si fuéramos a implementar proyectos en relación con esto, deberíamos tener en cuenta
para aportar a los derechos de las mujeres indígenas y a la equidad y al empoderamiento de lo que ustedes vienen haciendo y de sus propios procesos. Bueno, una de las cosas que hemos venido hablando, aparte de la participación y de tener voz en espacios donde se toman decisiones sobre el territorio, es fortalecer aquellas actividades de las mujeres para que no tengan que depender siempre de los hombres, por decirlo así. No me gusta mucho tratar de como hablarlo así, pero es básicamente eso. Se han visto casos, por ejemplo, en la Amazonía colombiana o en este caso en el departamento del Guainía, donde quedan mujeres en sus hogares solas porque sus hombres se van a trabajar a las minerías, a la mina, por ejemplo. Y esos hombres son sus esposos, sus hermanos, muchas veces son sus hijos, y son mujeres que se tienen que quedar solas. Entonces hemos considerado que si se empiezan a fortalecer esas actividades propias de las mujeres para que no tengan que depender económicamente de las demás personas, creería yo que es una forma también de garantizarle los derechos a las mujeres y de fortalecer esas mujeres un poco más. O sea, no siempre, yo siempre he dicho que no es necesario sacar a las mujeres y ponerlas en un escenario, sino fortalecer sus actividades económicas para que puedan ser independientes y fortalecerse ellas mismas y seguir sosteniendo sus hogares, porque realmente las mujeres siempre hemos sostenido los hogares, solo que ahora pues están pasando varias cosas que están afectando directamente no solamente la estabilidad emocional de las mujeres, sino también su salud espiritual, su salud física, con el hecho de que no se le garanticen sus propias actividades en sus comunidades. Sí, sabes que bueno, yo les cuento que ya he tenido antes una conversación bastante interesante con Rosa sobre este tipo de experiencias. Incluso de aquí sale también como la necesidad de poderlo hacer público para que más personas puedan tener acceso. Y una de las cosas que hablábamos era de que es importante, muy importante trabajar el empoderamiento económico, no solamente de la participación que estábamos hablando ahorita, sino también la parte de empoderamiento económico de las mujeres indígenas, porque parte de eso también promueve lo que estaba diciendo Rosa, que es como esa posibilidad de autodeterminación en muchas decisiones, de incluso poder garantizar unos mínimos en cuanto a las necesidades que tienen sus hogares y que tienen ellas mismas y que también de alguna manera les da libertad. Tú me contabas la otra vez esa experiencia. ¿Nos quieres contar un poquito de esas para que las personas lo conozcan? Bueno, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con unas comunidades en el Guainía, con 6 comunidades específicamente, un poco con mujeres artesanas. No solamente artesanas, sino también mujeres que se dedican a otras actividades y como la pesca, por ejemplo. También estaba en el tema de los cultivos de mujeres agricultoras y todo esto empezar a fortalecerse desde el tema turístico. Empezamos a trabajar un proyecto muy bonito con las mujeres, un poco para empezar a identificar las fortalezas de cada una de ellas y mirar de qué manera se pueden fortalecer. Pues seguimos trabajando en el proceso, tuvimos la oportunidad de empezar ese camino como con 108 mujeres que hasta el momento siguen haciendo sus actividades en sus comunidades. Y una de ellas es, por ejemplo, bueno, con lo que les decía, el tema de las artesanías, la agricultura, la transformación de productos propios de la región que se puedan comercializar y luego pues ellas puedan cubrir sus necesidades. Un poco eh, como esa forma de fortalecer. Es también una forma de sentirse bien, de sentirse sanas con las mujeres, con ellas mismas, con sus hijos y no tener que pues esperar a ver qué les llega, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles dirías tú que fueron así como las más grandes logros que se generaron en ese proceso y también lo que dirías que no se debería repetir? Como que es los aprendizajes que nos dejó el proceso. Bueno, aquí nos han quedado varios aprendizajes. Uno, que las mujeres deben de empezar a tener sus
como le dijera yo, como esa financiación directa a sus pequeños, porque son pequeñas, realmente son sus actividades para que ellas se puedan fortalecer. Uno, que las mujeres, tanto rurales como comunidades indígenas, se les pueda garantizar un territorio sano, un territorio en paz, que ellas puedan aprovechar esos espacios para ellas y sus familias, sus hijos, y que no tengan que sufrir, por ejemplo, del desplazamiento, de las enfermedades que les causa el tema de la minería, sufrir la pérdida de sus hijos. Empezar a enfermarse físicamente por diferentes actividades que se presentan en sus comunidades. Considero que eso sería como una de las grandes voces que hemos levantado, pero aparte de eso, de las grandes experiencias que nos ha quedado, es que muchas veces no se puede levantar mucho la voz porque se vuelve peligroso. Hay muchas mujeres que muchas veces no lo pueden decir y se tienen que quedar calladas por diferentes situaciones y que creo que es lo que hemos manifestado muchas veces. Las mujeres somos la vida y somos las que brindamos toda esa armonía en nuestras comunidades indígenas, en este caso, pero también considero que lo hacen las mujeres que no son indígenas y que también están en la zona rural pasando dificultades, pasando necesidades en temas de salud, de educación y de garantizarle toda esa armonía que se le tiene que dar a los hijos y a la familia. Sí, hay una cosa ahí que con lo que dices me traes como un recuerdo y es que recientemente estuve en un espacio en el que estaban haciendo consultas a las mujeres indígenas y a las mujeres rurales sobre la COP16, qué recomendaciones tenían ellas. Y recuerdo mucho a una mujer inga que llega y toma la palabra con el micrófono y se pone a llorar diciéndonos que necesitaban una intervención que les permitiera vivir en paz en sus territorios. Y me parece que ahí hay un aspecto importante para las personas que apenas están acercando a estos temas y es que también el medio ambiente es un escenario en el que hay un montón de pugnas de grupos armados o de simplemente intereses que están dispuestos a hacer daño y a expulsar comunidades por sostener sus intereses y porque muchas veces los expulsan de los territorios para esto. Y una de las cosas que ella expresaba era como esa frustración y esa tristeza por sentir que quería proteger su territorio, que quería vivir en paz en su territorio y que no lo podía hacer porque muchas veces los terminaban expulsando, ya fueran porque estuvieran actores armados ahí o porque incluso hubiera intenciones de hacer explotación, de hacer minería, de hacer alguna trabajo, extracción sobre esos territorios en los que ellos terminaban convirtiéndose como en alguien que estorba y que hay que sacar de alguna manera para apropiarse de los territorios. Eh, hay algo ahí de lo que estábamos hablando justamente en relación con esto, Rosa, que a mí me parece una de los grandes impactos que me ha generado todo esto y como de las grandes inquietudes es todo el tema de las violencias contra las mujeres indígenas, de las violencias basadas en género, pero también las violencias sexuales, no solamente contra las mujeres indígenas, sino contra niños, niñas y adolescentes, y las denuncias que ustedes estuvieron poniendo en público solicitando que se hubiera una atención sobre esto. ¿Esto en qué ha avanzado? ¿Tú qué tienes que decir frente a esto? Bueno, eh, son varias cosas, ¿no? Uno es el territorio, que tiene que ver mucho también pues, con la seguridad y la salud de las mujeres. Lo que usted manifiesta, muchas mujeres lo han manifestado en diferentes espacios, donde pues lo que se reclama o se pide es que se garantice la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y los pueblos campesinos, por decirlo así, mujeres rurales, porque se considera o nosotros consideramos como mujeres indígenas que el territorio es la casa y es de donde nosotros conseguimos la comida y se tiene que, y de donde se garantiza la comida, bueno, de donde se puede garantizar la soberanía alimentaria de las mujeres. Eso por un lado. Las afectaciones que sufren las mujeres en diferentes departamentos y sobre todo en el departamento del Guainía,
por actividades ilícitas, sí se presentan también. Esto no es algo oculto. Hay instituciones que ya han sacado esos reportes de violencia de género, abuso sexual, trabajo forzado en menores, sobre todo en los lados de fronteras, que eso pues se ha denunciado en muchos espacios, pero que muchas veces no se ven los resultados. Y pues no es como tan abierto, o sea, no es como tan seguro de manifestarlo en muchas ocasiones, como le decía anteriormente, las mujeres, muchas, en algunos momentos nos hemos tenido que quedar calladas porque se gana uno, pues, malos entendidos o enemigos, por decirlo así. Entonces considero que son factores, son diferentes factores, pero que finalmente terminan afectando a las mujeres porque son las que hacemos ese reclamo de querer un territorio tranquilo, un territorio en paz, que finalmente viene con todo este tema ahora de la COP de biodiversidad, donde se considera que la biodiversidad no solamente son los animales y las plantas, sino todo el territorio en general y todas las personas que habitamos dentro de ella y que necesitamos seguir viviendo en armonía y que un territorio que está siendo afectado afecta directamente la salud emocional y física de las mujeres y bueno, y de toda la familia en general, ¿no? De los jóvenes, de los adolescentes, de los niños y niñas y de los hombres también en este caso, porque pues las mujeres amazónicas y las mujeres indígenas no consideramos que tenemos que estar por separado, sino que somos un conjunto para llegar a hacer un solo trabajo, pero que sí hay situaciones que están afectando directamente a las mujeres y que en muchas ocasiones nuestras autoridades o las autoridades hombres han permitido que eso suceda por diferentes factores. Entonces, eh, seguimos haciendo las denuncias, seguimos levantando la voz para buscar esas soluciones o buscar que las mujeres no sigamos siendo objeto de afectaciones graves como las que se han venido viviendo hasta el momento. Hablando de esas afectaciones y de lo que tú decías de las situaciones particulares de las mujeres indígenas, ¿cuáles resaltarías tú? O sea, si te estuviera escuchando en este momento personas que tuvieran la oportunidad de hacer, ayudar, apoyar, de hacer algo para mejorar la vida de las mujeres indígenas, la calidad de vida, o incluso intervenir en problemáticas que tú consideres que sean fuertes y que sean específicas para las mujeres indígenas. ¿Cuáles dirías tú que son esas? Una de ellas, y creo que es el reclamo más grande que han hecho las mujeres, la mayoría de las mujeres, y hemos alzado la voz por eso, ha sido el abuso sexual a las niñas en comunidades, que muchas veces quedan en en la impunidad, sí, pero que hemos también venido trabajando con los demás autoridades hombres, haciéndoles como un llamado de atención muy fuerte para, para buscar que eso tiene que cambiar y empezar a manejar la situación de una forma distinta, porque no puede quedar ahí solo con un castigo, no puede quedar ahí solamente en el olvido, porque esas son afectaciones que van a quedar por el resto de la vida en una persona o en una niña en este caso. Eso por un lado. Y lo otro, pues las afectaciones por el conflicto armado. Tuvimos la oportunidad de participar en las mesas de diálogo que se están llevando a cabo ahorita con el ELN, donde las mujeres también manifestamos eh, nuestro interés de que se tiene que empezar a pensar en sanar el territorio, en una paz que llegue de verdad, que sea visible y que sea real para los territorios indígenas y sobre todo para las mujeres, porque considero que somos las más afectadas en este sentido. ¿Y cómo sanamos ese territorio? Ese territorio se tiene que sanar, yo creo que de muchas maneras. Una de ellas es que se pare ese conflicto y se pare la afectación directamente
pues de lo que se está haciendo. O sea, el daño que se le hace al territorio de la contaminación de los ríos, de las deforestaciones, de la pérdida de la biodiversidad, todo eso afecta a una casa, a una familia, a una mujer con sus hijos. Entonces, si buscamos unas alternativas y se empiezan a buscar alternativas diferentes para que se tenga, que no se corte las actividades o los ingresos económicos de las personas o de las familias, pero tampoco que se siga haciendo como ese daño como se está haciendo en este momento. La idea no es dejar de trabajar, como lo hemos manifestado muchas veces, sino buscar otras alternativas, fortalecer otro tipo de alternativas un poco más sanas, un poco más humanas, por decirlo así, y que las mujeres podamos también empezar a fortalecer esas economías propias, esas actividades propias que no afecten la salud de las mujeres ni la salud de las familias. Eso que dices también me recuerda a algo y es que es una novedad para muchas personas y para muchas, como también pues la parte estadística, la participación de las mujeres indígenas, aunque hemos venido teniendo grandes logros como por ejemplo el hecho de tenerte a ti como gobernadora. Y yo me pregunto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué crees tú que debería pasar para que puedan estar muchas más mujeres como tú participando también en escenarios de toma de decisiones, siendo gobernadoras, teniendo liderazgo en las comunidades? Bueno, yo creo que el tema de la formación es importante, y pero sobre todo el tema de saber cuál es nuestro arraigo, qué es lo que nos une a nuestro territorio y cuál es nuestro objetivo principal como mujeres, como indígenas, y volver como a ese conocimiento de no mirar la tierra como algo monetario, sino algo que es parte de nosotros mismos, porque considero que también esa es la forma de empezar a apropiarse desde nuestras raíces, ¿no? Desde lo que somos nosotras. Entonces, es un dicho que me decía mucho mi papá y mi abuela, que cuando sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Y creo que nosotros no debemos olvidar para qué estamos aquí y para qué es nuestro territorio, y uno de ellos es cuidarlo. Entonces, y con eso vamos formando a nuestras hijas, vamos formando a nuestros hijos para que llevemos esas palabras y no queden por ahí como en el vacío, ¿no? Y podamos empezar también a conocer estas nuevas normas que van saliendo a nivel nacional, a nivel internacional, y también miremos cómo podemos articular ese trabajo, ¿no? Porque no solamente es desde lo propio, sino como lo decía en el inicio, desde también conocer qué es lo que está pasando en la parte de afuera, para que así podamos hacer un trabajo articulado. Una de las cosas que pasa mucho es que a veces vemos ese conflicto entre comunidades indígenas, comunidades campesinas, pero se nos olvida que todos somos que dependemos de la tierra y que dependemos de un territorio para poder garantizar nuestra soberanía alimentaria. Entonces creo que esa es la forma también de empezar a empoderar a esas mujeres y a esas jóvenes y esos niñas y niños en el camino del liderazgo, y de pronto, si podemos ahora dejarles un poco como el camino no tan difícil, tal vez como nos ha tocado a nosotras, porque pues la generación mía fue tan difícil tal vez como lo fue en el de mi abuela o en el de mi mamá o en el de mi tía, pero si podemos dejar seguir construyendo ese camino, seguir abriendo ese camino para que se vayan formando más jóvenes, creo que sería lo ideal, porque si no, entonces se nos va a quedar todo eso en el camino y no vamos a hacer esa transmisión de conocimiento, que es lo que se ha venido haciendo a través del tiempo. Hablando de eso difícil, ¿qué ha sido como lo más difícil en tu caso? ¿Qué te ha parecido a ti como de todo el tema de abrir brecha para la participación? ¿Cuáles han sido los mayores retos o dificultades que tú has tenido? El mayor reto que yo he tenido ha sido dejar en muchas ocasiones a mis hijos, dejarlos solos. Creo que ha sido como lo más difícil,
Eh, También muchas veces está uno en escenarios donde están los hombres, pues que ya han estado en muchos otros espacios y que son mucho más conocedores que uno. Eso también es un gran reto. Ganarse uno el respeto de los hombres es sumamente complicado, es bastante difícil y es bastante duro y sobre todo porque nosotras somos muy emocionales, ¿no? Entonces hay momentos en que uno no puede expresar las palabras de una forma tal vez como lo hacen los hombres, sino lo hacemos desde las emociones y eso hay que aprenderlo a manejar también. Entonces termina uno como llorando en todos los escenarios. Creo que ha sido como la parte más difícil y más complicada que he tenido yo en esto. Y bueno, también por ahí unos cuantos enfrentamientos con algunos hombres, que aunque trabajo mucho con hombres, trabajo mucho con pescadores, trabajo con mujeres también, la gran mayoría son hombres, pero también tal vez el hecho de que uno ya esté como en esos espacios con ellos, eh, se enfrenta uno más fuerte en ese sentido. Ahí, esto que tú dices me parece tan valioso y ojalá que te escuchen y la grabación, no solamente las personas que están acá, sino también las grabaciones, las personas que puedan trabajar en temas de empoderamiento femenino y en relación con ese tipo de participación. Porque me parece que muchas veces, y lo he escuchado como, no, es que no le podemos imponer a las comunidades indígenas que las mujeres participen porque esa no es la forma en la que ellos están. Y yo pienso, y no sé, y tú me corregirás si lo consideras, porque pienso que a veces es más como una decisión o una forma de pensar que toman personas que ni siquiera están dentro de las comunidades indígenas, sino que asumen eh, cuáles son las cosas que ustedes están pensando o hacia dónde deberían dirigirse los proyectos y las formas como pudiéramos apoyar. Sabemos que ustedes tienen toda su autonomía y todas sus diferencias que hacen únicas a cada comunidad y eso hay que respetarlo, pero también cuando pensamos en cómo poder colaborar, cómo poder aportar de alguna manera, si nos lo permitieran, a veces suena ese tipo de voces, ese tipo de comentarios de es que no podemos entrar a hacerlo porque entonces estaríamos cambiando su cultura. Y eso también me recuerda a algo que tú me estabas diciendo, y perdóname que haga esta introducción tan larga, y es que me gustaría como que recordáramos ese mito que tú nos estabas contando la vez pasada sobre cómo equilibrar la madre tierra y lo que ustedes estaban esperando. Me gustaría que sea una de las cosas que contemos, porque me parece que desde ahí también estaría la clave para responder esta pregunta. Entonces, bueno, hice una introducción larga, pero te quiero escuchar. Bueno, en ese sentido son también varias cosas, ¿no? Uno, las mujeres indígenas somos tímidas, yo sigo siendo tímida también, aunque ya hablo el español. Muchas de las mujeres no hablan el español y por el solo hecho de no hablar, bueno, el castellano, les da pena muchas veces expresarse y lo hacen a través de los hombres, que eso es una forma muy, creo que es como muy acostumbrada en las comunidades indígenas que se hace eso. Entonces las mujeres como les da pena hablar o tal vez no lo hablan muy bien, entonces lo hacen a través de los hombres. Entonces a veces se ve que en las reuniones son los hombres los que hablan por las mujeres, pero muchas veces no nos fijamos que las mujeres sienten otro tipo de intimidación en los escenarios, en las reuniones, porque el hecho de que ellas sienten que no puedan expresarse como se puede, como se debe, entonces eso las intimida. Por eso los trabajos que hacemos nosotros en comunidades, por ejemplo, yo hablo curripaco, cuando yo voy a las comunidades yo no hablo en español, yo hablo solo en mi lengua, porque es una forma de que uno entra en confianza con las personas. Y nosotros hemos resaltado que cuando se haga algún tipo de trabajo en comunidades indígenas, sería muy importante aplicar siempre no el tema de la traducción, sino utilizar o trabajar con personas que tengan mucho acercamiento a las comunidades y a las mujeres
para que puedan empezar a tener ese tipo de confianza. Y sobre todo las actividades en las que las mujeres les gusta involucrarse. Las mujeres no siempre les gusta estar en reuniones, no siempre les gusta estar en talleres porque se dedican a otras cosas. Entonces, hay otro tipo de actividades con las que se pueden hacer talleres, con las que se puede hacer participación, con las que se puede hacer incidencia, que no solamente son reuniones o charlas, sino esas actividades más participativas, más que se generen más actividades de interacción, eh, por ejemplo, de ir a nosotros le llamamos los conucos, en el resto del país les dicen chagras, que son los espacios propios de las mujeres, a las mujeres pescadoras en sus espacios de pescadoras, a las agriculturas en sus espacios de agricultura. Ese otro tipo de espacios, si no se exploran esos espacios, pues va a ser muy difícil llegarle a las mujeres en ese sentido. Entonces, ahora que usted decía, un poco balancear esas actividades, nos referimos es a eso. ¿Cómo logramos esa participación tanto de hombres como mujeres, teniendo en cuenta que los hombres ya tienen una gran experiencia en los escenarios, son mucho más seguros de sí mismos por el hecho de ser hombres? Entonces, ¿cómo empezamos a equilibrar esa participación de las mujeres, pero desde qué actividades? Y eso es un poco, si llegamos a ese punto, podemos lograr que la participación en la toma de decisiones sea equitativo tanto de hombres como mujeres, pero son espacios que muchas veces son propios. También porque a las mujeres casi no les gusta compartir en los espacios con los hombres, pues porque los hombres siempre tienen el espacio ya dominado y manejan todo, entonces también les gusta tener su espacio. Y los hombres a veces, por el hecho de que habemos muchas mujeres en un recinto, en un escenario, entonces dicen, no, pues van a hablar cosas de mujeres o entonces también se hacen a un lado. Es cuestión como de saberle llegar, de saber cómo interactuar, porque las mujeres indígenas sí hablamos, sí opinamos, muchas lo hacen en su lengua, no siempre tiene que ser en castellano, pero hay que buscar la manera. Totalmente. Y también en eso que estábamos hablando la vez pasada de cómo también desde la mitología se puede llegar a comentar, a tener como un entendimiento de cuál es la forma en la que se relacionan y cuáles son esas diferencias que hay ahí. A mí me recuerda mucho, me impactó mucho esa historia que contaste de cómo se podría equilibrar el planeta y de qué es lo que ustedes están esperando también que pase desde sus propias creencias, desde sus propias formas de vivir el entorno. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco como esa historia, porque siento que está muy relacionada con esa conexión que tenemos desde la participación femenina y desde la importancia de equilibrar esa participación entre hombres y entre mujeres y entre las personas que están en las comunidades. Bueno, para nosotros en el pueblo indígena la participación de las mujeres es muy importante y es muy valioso porque según esto es muy espiritual, tal vez no todas las personas lo entiendan, pero para nosotros, en la mayoría de los pueblos, la mujer tiene mucho que ver desde la creación misma del mundo. Entonces, se dice desde la historia que, por ejemplo, nuestros dioses fueron criados y fueron rescatados por una mujer. Bueno, pasaron muchas cosas. Esto es una historia súper larga que nos las cuentan como en todo el transcurso del crecimiento. Nosotros, desde los dioses del sol, la luna y toda esa creación, todos los conflictos que se presentaron en ese entonces, eh, aparece una mujer, rescata dos huesos, que es lo que dice nuestra historia de creación, y los forma y los enseña y los capacita y les da todo ese tipo todo el conocimiento que ellos requieren para nuevamente rescatar su descendencia, la descendencia de ella. Entonces, desde la misma creación, dicen que las mujeres hemos sido, la participación, somos
la mente maestra por pues, de la toma de decisiones, sino que en algún momento eso se rompió, pero eso se tiene que volver a recuperar nuevamente. ¿Cuál era el papel de la mujer indígena en todo este proceso de formación, en toda esta vivencia? Porque así lo dice la historia nuestra, ¿no? Entonces, fue la encargada de formar, de criar, hasta llegó el punto en que muchas mujeres o mucha parte femenina, que no siempre eran seres humanos, sino otro tipo de seres espirituales femeninos, que era el papel importante, entonces decían que era el que mantenía el equilibrio y que en algún momento, no sabemos en qué parte de la historia, es lo que estamos tratando de rescatar en este momento, fue que se rompió esa parte tan importante entre la mujer y el hombre. Y es un trabajo que hemos venido haciendo, lo hacemos en mi comunidad. Yo creo que soy como un ejemplo de eso. Yo recibí la herencia materna de mi abuela. Mi cargo no es un cargo de elección popular como se hace en muchas partes, sino que fue la herencia del matriarcado, del liderazgo que tenía mi abuela en la comunidad. Y pues recibirla fue, como le decía yo, una gran responsabilidad, más que, pues más que un premio, es una gran responsabilidad porque no es fácil llegar a tener pues como esa responsabilidad tan grande desde la formación que lo ven a uno, ¿no? O desde esa responsabilidad que le dejan a uno con toda la trayectoria y la historia de las mujeres en la creación del mundo. Entonces, ese es el equilibrio que se tiene que volver a lograr nuevamente, que espero que así sea, para que podamos lograr esa convivencia armónica que teníamos anteriormente. Ahí hay una conversación muy interesante con la antropología. Yo soy antropóloga y lo que dices me recuerda una investigación que hizo una antropóloga austriaca que se llama Ria Neidler. Ella escribió un libro que se llama El cáliz y la espada, nuestra historia, nuestro futuro, y en ese libro se pone a analizar las pinturas rupestres y como las producciones de arte de las primeras sociedades en el mundo, y se da cuenta que lo que en algún momento se estaba interpretando como, por ejemplo, escenas de caza, que no sé si has visto como esas pinturas que aparecen y entonces aparecen como si fueran flechas, e inicialmente fue lo que se interpretó. Después se le hace una reinterpretación a todo eso y se dan cuenta que en realidad son escenas de un reconocimiento desde la parte espiritual a la fuerza que tiene la tierra, ese poder creador de la tierra, y también se dan cuenta de que esas primeras sociedades eran sociedades igualitarias, que era lo que tú te estabas refiriendo, ese equilibrio entre lo femenino y entre lo masculino, se daba de tal manera que ambos papeles eran importantes y las mujeres también estaban también casaban, pero también estaban en el cuidado y había una forma como más igualitaria de repartir esas tareas, pero también lo que pasaba era que se asociaba más la mujer con la deidad porque se dieron cuenta de que era muy similar el cuerpo de las mujeres con la tierra y los ciclos de la tierra, y por esa razón las primeras deidades de la humanidad fueron mujeres. ¿Y cuando se pierde eso? Que ahí es donde voy como a unirme con lo que estabas conversando. Según esta investigación, se dice que en el momento en el que se pierde es cuando la humanidad deja de ver a la tierra como una madre y como algo sagrado, de lo cual no es mío, sino que yo hago parte de, y cuando la empezamos a ver como propiedad, y eso nace mucho con todo el tema de la agricultura, porque entonces empezamos a sembrar y empezamos a pensar que ese territorio nos pertenece porque tenemos que cuidar lo que sembramos, entonces ya ahorita tenemos que proteger el territorio y cuando tenemos que proteger el territorio nace la guerra. Y al nacer la guerra y considerar que ese territorio nos pertenece y que ella dejó de ser un ente sagrado para convertirse en una propiedad privada, también las mujeres pasan a esa categoría de propiedad privada y
se genera ese desnivel. Ahí te dejo el dato porque me parece como muy interesante que ustedes tengan ese conocimiento y que ese conocimiento converse de alguna manera con ese tipo de investigaciones que finalmente son resultado de lo que las mismas comunidades indígenas y de lo que la misma historia y la prehistoria nos han mostrado. Sí, realmente, pues eso en la historia dice muchas cosas enfocados a la parte femenina, ¿no? Y ahorita con lo que está pasando con la tierra o con la parte de la biodiversidad, es a lo que yo me refería anteriormente, cuando empezamos a ver la parte de la tierra como algo que se le puede sacar, se convierte en algo monetario y ya no es esa parte de nosotros que éramos uno. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer explotación en grandes cantidades, afectación en grandes cantidades, afectación sin tener ninguna, pues sin ninguna compasión, por decirlo así, entonces sin pensar en ninguna consecuencia o sin pensar que se le puede estar afectando a la madre tierra en este caso, y directamente a las mujeres y a sus hijos. Sí. Bueno, yo le aprovecho para decirle a las personas que están conectadas que si quieren hacer una pregunta, este es el momento porque vamos a ir cerrando. Y entonces yo quisiera como traer eso fue un abrebocas, siempre hay mucho de qué hablar, pero al menos quisiera como tener unas eh, grandes resultados de nuestra conversación. Y tú me ayudas y si consideras que algo falta, y es que es muy importante el llamado que ustedes hacen que se hace desde aquí para que podamos ver la Tierra y podamos ver el planeta y podamos vernos a nosotros mismos como integrantes de y como parte de y no como alguien que está encima y que puede tener propiedad o que puede ver el territorio como si fuera un objeto de consumo. Porque cuando se ve así, entonces perdemos ese equilibrio y perdemos también la posibilidad de tener una posición un poco más humilde y más respetuosa de lo que es el medio ambiente, de lo que es el planeta Tierra o la Pachamama. Y en ese sentido también nos convertimos más en una plaga que en un hijo, una hija que está ahí presente y que hace parte de todo un ser que está vivo y que hay que respetar y de que es sagrado para todas las personas y todos los habitantes de esta tierra, que no solamente somos personas, sino todos los seres vivos. Hay otra cosa ahí también que tú hablabas en cuanto a la participación que me parece muy importante y es que es muy relevante trabajar en formación, mirar acciones se pueden implementar para contribuir con el empoderamiento que ustedes ya están haciendo en las comunidades, para impulsar esos liderazgos de las mujeres que ya están ahí y que ya tienen las capacidades para hacerlo, pero que se pueden potenciar y que se les puede enseñar algunas estrategias, que se les puede reunir para que miren cómo se colaboran entre unas y otras y así fortalecer la participación, pero además también es súper importante trabajar todo el tema del empoderamiento económico, de cómo pueden tener una libertad económica para poder decidir sobre muchas cosas y para poder garantizar que esas participaciones se hagan de forma efectiva. Otra que me parece muy relevante de lo que tú dijiste es también cómo podemos hacer este tipo de proyectos y de acciones en las que no las estemos sacando de los territorios o incluso del propio lenguaje, sino que nos pongamos a un nivel un poco más igualitario en el que estemos en los espacios en los que para ustedes son importantes, como por ejemplo la chagra, como por ejemplo los espacios que se consideran en los que se sienten mejor hablando y participando, y que no sea simplemente como de estar extrayendo del territorio por lo que tú decías también, de lo que significa, por ejemplo, dejar a tus hijos e hijas en otra parte por poder participar, que no sería justo tampoco. Y hay una otra parte que es cómo retomar esos conocimientos ancestrales, esos conocimientos espirituales que pueden permitir incluso basar un poco todo lo que venimos trabajando desde otros discursos, como por ejemplo el enfoque de género,
desde esa mirada, desde la propia mirada de la cosmovisión indígena, está esto, está el equilibrio, está la búsqueda del respeto, de la igualdad, de la inclusión, de todo lo que venimos hablando. Y es también saber entender que eso está ahí y es unirnos con, no es como ponernos en una posición de les vamos a enseñar, sino trabajemos en conjunto, escuchémonos, porque ahí hay mucho conocimiento y mucha sabiduría que ya está y mucha capacidad que ya está. Y lo que es importante es poderla observar y poder contribuir con ella, apoyar y mirar cómo nos unimos para hacer las cosas. Y bueno, no sé si tú quieras dar alguna, ¿cómo lo cerrarías tú? ¿Qué mensaje dejarías tú para cerrar este tema, esta conversación? Bueno, yo quiero dar un mensaje que hemos venido hablando ya desde hace rato con muchas otras mujeres que también son líderes en otros espacios, y es que levantar la voz de las mujeres no es querernos independizar de los hombres, y siempre hemos querido aclarar eso, que no quede como que no nos vamos a mejor dicho, El vamos mundo aparte. sí, no, no es eso, sino que hay que unir esfuerzos para llegar a conseguir esa tranquilidad y esa paz que queremos. Eh, tenemos que pensar en un futuro, y ese futuro son nuestros hijos. Y para que nuestros hijos puedan tener un buen futuro, tenemos que dejarles un territorio sano, un territorio libre de conflicto y un territorio libre de afectaciones de todo tipo. Un llamado es que las mujeres somos vulnerables, aunque somos fuertes. Es un poco, no sabría cómo explicarlo, pero las mujeres somos tan fuertes, pero también somos vulnerables y necesitamos ser cuidadas, y como se cuida la tierra. Entonces, eh, que no le hagamos daño a nuestras niñas y a nuestros niños. Eh, que creo que es lo más importante y lo más sagrado que tenemos, y sobre todo que siempre pensemos en lo bonito que podemos hacer desde el corazón, y desde lo que somos nosotras las mujeres, que somos seres sentipensantes, como lo dicen ahora, que pensamos pero que también sentimos. Entonces, nada, es un llamado a todos de que sigamos trabajando de la mano para lograr un territorio tranquilo. Gracias, gracias a ti por esas palabras, gracias por compartirnos tu sabiduría, tus conocimientos, tu liderazgo y por darnos este espacio para aprender de ti. Y muchas gracias también a todas las personas que estuvieron presentes. Me imagino que quedarán preguntas, pero las pueden dejar en los comentarios y bueno, podemos explorar otros espacios porque este definitivamente es un abrebocas, es un primer momento, pero, pero hay mucho que conversar y siento que es un tema que está muy en deuda y que por eso estoy tan feliz de que podamos tener este espacio contigo, porque nos hace mucha falta la voz de las mujeres indígenas también en todo esto que venimos construyendo y que venimos hablando. Muchas Gracias. gracias. Bueno, feliz noche, muchas gracias por estar y por favor compartan, comenten y mándenla a todo el mundo la grabación que va a quedar disponible para ustedes. Feliz noche.